Estamos muy felices, estamos muy felices. Y en su momento nuestra hermana Yarimar Lugo, la hija de Iris Andújar, se va a parar en algún micrófono, en este o allá. Ustedes saben que nosotros habíamos tenido a Yarimar agarrada de nuestras oraciones y de nuestro corazón. Yarimar se vio precisada a recibir todo un proceso de quimioterapias por una determinación médica de cáncer. Y el martes, en la tarde, noche, Yarimar nos llamó para decirnos que médicamente habían certificado que estaba libre de cáncer luego de las quimioterapias. Así que la iglesia en estos días ha recibido el impacto de esas noticias que tanto nos han alegrado, porque nosotros sabemos que en todos esos procesos nos acompaña el Señor. Y no tenemos duda alguna del acompañamiento de Dios, de la presencia cercana de Dios en medio de esos capítulos de la vida. Y yo hago este paréntesis que casi nunca lo hago cuando voy a comenzar a predicar. En el momento en que Yarimar nos escribía el mensaje de texto para decir que estoy libre de cáncer y nos llamaba por teléfono, hay que hacer memoria. Siempre se los he dicho, ¿verdad? Que hay que hacer memoria y hay que guardar. Y yo recordaba en ese momento, hermanos y hermanas, las veces que tuve la bendición de sentarme al lado de Yarimar en la oficina donde le daban las quimioterapias. Y de alguna forma pues uno caía en gracia y me dejaban entrar allí con ella y sentarme al lado de ella. Ustedes que han pasado, que han visto familiares en ese proceso, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Un salón, un cuarto en el que hay unos cuantos sofás de estos como reclinables. Y el primero que estuviera vacío, allí yo me sentaba con Yarimar algún rato a hablar con ella, recibiendo la quimioterapia esa que le dicen la colorá, ¿verdad? Que la gente le dice la mala, y de 40 otras formas que no se pueden decir desde este micrófono. Y yo recordaba esos momentos allí sentado al lado de Yarimar para poder apreciar y valorar más aún el momento en que me estaba diciendo que ya estaba libre del cáncer. Hay que hacer memoria. Hay que hacer memoria. Nosotros somos un pueblo de memoria. Esa mesa es un acto de memoria. Igual en estos días hablando con Eunice Molina y con Elisaín, la hija de nuestro hermano Ángel Molina y de Lolita. ¿Recuerdan que hace 2 domingos le pedí a ella que se asomara por el mezanín? ¿Recuerdan los que estaban aquí en ese momento? Esa joven que estaba con una pipa ya a punto de reventar. Y orábamos por esta familia a la que 5 días después le nacería una hermosa niña. Pero orábamos porque la iglesia sabe que esa misma pareja, en circunstancias muy similares, hace apenas unos años, le nació un niño que estaba muy bien y de repente llegó una crisis de salud, y esa crisis de salud nos arrebató prematuramente la vida de ese niño. Posiblemente por eso algunos de ustedes no entendían por qué yo hice el énfasis con esa pareja en aquel momento, y no lo quería hacer delante de ellos tampoco, aunque no es un secreto, es una cosa que la iglesia la vivió y la participó en aquel momento. Y conversaba con ella en estos días. Ya la niña tiene 9 días, ¿verdad? Una semana y un par de días, ¿no? Porque fue el viernes de la semana anterior, el viernes que nos fuimos para el encuentro de matrimonios, ¿no? Y celebrábamos la llegada de esa niña, celebrando que siempre Dios le abre puertas a la vida. Celebrando que siempre Dios le abre puertas a la vida. Y que la fuerza de la vida, a fin de cuentas, eso es lo que creemos con la resurrección que vamos a celebrar en estos días. Que las condiciones visibles y objetivas pueden ser las que sean, pero nosotros nos obstinamos en creer y en afirmar
que la fuerza de la vida es indetenible y que la vida no va a tener nunca fecha de vencimiento. La vida como un don, la vida como un proyecto. Vamos a hablar un poco de esa vida en esta mañana. Yo tenía dos líneas para el sermón en esta mañana. Una era si los niños se iban a quedar y una era si los niños se iban. Así que los niños se fueron. Hay algunos que se asustan cuando yo digo entonces eso, ¿verdad? Yo quisiera leer en esta mañana lo que fue el texto que sirvió de base para la clase bíblica de la mañana de hoy. Y me gustaría que me acompañaran al Evangelio de Mateo, si son tan amables. En el capítulo 21, a partir del verso 1 vamos a estar leyendo. En Mateo 21, del 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Dios, te suplico que las palabras que van a salir de mi boca, fruto de las meditaciones de mi corazón, sean para la gloria de tu nombre y sean de bendición, de restauración y de desafío para tu pueblo aquí reunido en esta mañana, en este día. En el nombre de Jesús, solicito tu auxilio y tu asistencia. Amén. Amén, amén. Yo pienso, hermanos y hermanas, que uno de los debates que uno tiene en la vida, uno de muchos debates que uno tiene en la vida, debates con uno mismo. Uno de esos muchos tiene que ver con el cómo en la vida se mezclan
eventos, experiencias, sucesos, capítulos de nuestra vida que de alguna manera para uno eran predecibles. De alguna manera los veíamos venir. E igualmente en muchas ocasiones hemos hablado de eso, no solamente desde este púlpito, sino en conversaciones de unos con otros. E igualmente cómo la vida está llena de momentos y de espacios, de cosas que sencillamente nunca avisaron para llegar. Algunas de las cuales tienen que ver con lo que estábamos hablando ahorita de las personas a las que estábamos aludiendo, ¿verdad que sí? Cosas que no se vieron venir. Y entre una cosa y la otra, los que vivimos la vida desde la fe, inevitablemente hay un asunto, hay una pregunta, hay un cuestionamiento o una búsqueda en medio de esos asuntos de la vida de unos y de otros, que tiene que ver, vuelvo y repito, para los que vivimos la vida desde la fe, que tiene que ver con dónde anda Dios, por dónde anda Dios. Por dónde podemos definir, descifrar, discernir la huella de Dios en medio de todo esto. Cómo Dios se hace presente en medio de unos escenarios y de otros. De los que son predecibles, de los que veíamos venir y de los que no lo son. De aquellos que nos permitieron de alguna forma, esa palabra la pongo entre comillas, prepararnos para lo que venía. Y de aquellos que no. Sabiendo ustedes y yo con toda honradez que cuando hablamos de unos escenarios y otros, no se trata tampoco de cosas absolutas, porque aún, dígame quién de ustedes, por más tiempo que haya tenido enfermo a un familiar querido, en el momento de la partida de ese familiar, no le haya atravesado por la mente el pensamiento, de alguna manera decir, la realidad es que uno para esto nunca está ¿qué? Nunca está preparado. ¿Verdad que no, Marisa? Hemos hablado de eso tú y yo. Porque hay cosas que están ahí. Están ahí. Y usted y yo sabemos que más tarde, más temprano, ahorita, después, antes, van a llegar. Van a venir de alguna forma. Pero aún así, en algún momento pasa por la mente el decirnos lo vulnerables y lo frágiles que nos encontramos, porque terminamos diciendo como quiera no estaba preparado. Y yo estoy diciéndoles esto, hermanos y hermanas, esta introducción que les puede parecer un poco extraña, porque cuando uno lee parte de esta historia, uno se encuentra con un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, que había vivido una serie de experiencias que ellos se habían ocupado de recordarlas y de pasarlas de generación en generación, según nos lo relata el texto bíblico. Pero la misma historia bíblica nos dice que cada vez que en la vida de este pueblo apareció una situación inesperada o esperada, de la índole que fuera, este pueblo, y la Biblia no es otra cosa que el relato de eso,
Este pueblo una y otra vez se preguntó como se lo ha preguntado usted y como me lo he preguntado yo. Como le ha corrido por las venas a usted y como me ha corrido por las venas a mí. Frente a esos momentos que se van escribiendo en la vida, esperados o no, ¿por dónde anda Dios? ¿Cómo discierno, cómo entiendo el actuar de Dios en medio de esto? Curiosamente, hermanos y hermanas, por si acaso usted quiere verificar cuál es la evidencia más cruda de lo que estoy tratando de decirles, por si acaso no nos habíamos dado cuenta, es precisamente Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tratando de entender y de poner en el espejo a Dios y las circunstancias que estaba viviendo, los evangelistas ponen en su boca aquella expresión del Salmo 22. Por si acaso usted no sabe de lo que estoy hablando, Jesús mismo preguntándose, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que no es otra cosa que la pregunta de dónde tú estás. Y entonces nos encontramos con este texto, sobre el que quiero decir solamente un par de cosas. Porque nosotros los evangélicos afirmamos que no se mueve ¿qué? No se mueve ni una, mire lo que nosotros nos atrevemos a decir, que no se mueve una hoja. Bueno, nosotros hasta decimos que Dios tiene el conteo, ¿verdad? De los, hay algunos, ¿verdad? Que hay algunos a los que Dios se le hará más fácil hacer ejercicio con otros, ¿verdad? Que Dios conoce, es una forma de decir, ¿verdad? El grado de penetración que tiene el conocimiento de Dios con respecto a nuestra vida. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí eso lo afirmamos y lo celebramos, eso de poder decir que todo lo que nuestra vida es, que todo lo que nuestra vida tiene, que todo lo que pulula en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios lo conoce. Eso nos da un sentido de seguridad, de confianza, como usted lo quiera llamar. Y aún citamos con el salmista aquello de ¿a dónde huirás de mi presencia?, ¿verdad? Son preocupaciones mías para que tengamos una fe saludable. Porque así mismo como afirmamos eso, también usted y yo sabemos que Dios, dentro de su soberanía, también ha determinado que hay unos espacios de la realidad, que hay unos asuntos de la realidad en los que, por más soberano que Él sea y por más control que tenga de todas las cosas, ustedes y yo sabemos que hay unos asuntos de la vida que también van a venir porque Dios de alguna forma decidió que para nuestros procesos de vida era importante que nosotros también aprendiéramos a vivir con las consecuencias de nuestros actos, con las implicaciones de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Y eso no quita la soberanía de Dios, pero es lo que decíamos hace poco, ¿verdad? La fuerza de la gracia de Dios no sustituye la responsabilidad humana. Lo decíamos hace 2 o 3 domingos atrás, ¿verdad que sí? La fuerza de la gracia de Dios no sustituye
la responsabilidad humana. Así que tenemos a este Dios que nos pone en ese escenario de vida y que Él también, teniendo todas esas cosas que nosotros decimos de que Él está en todo y en medio de todo, pero también sabemos que nuestra vida no es la vida de unas marionetas. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad que sí? No es la vida de unas marionetas, que ya está todo preescrito y predeterminado. Dios nos ha dado el espacio a ti y a mí para que nosotros en nuestra vida diaria vayamos también escribiendo y definiendo nuestra propia vida. Las grandes preguntas sobre el bien y el mal, por ahí es que va la cosa. Y aquí tenemos una de esas vertientes más que la otra que yo quisiera dejárselas ahí en el corazón para que ustedes la procesen y la manejen. Porque en este texto bíblico, hermanos y hermanas, queda muy claramente establecido que Jesús, ese Jesús cuya vida vamos a celebrar, que celebramos siempre, pero que la Semana Santa se aproxima, y como yo no voy a predicar el Domingo de Ramos, pues voy a decir algo hoy para dejarle al predicador, ¿verdad?, que él haga lo suyo el Domingo de Ramos, pero esto lo quiero decir hoy. Fíjense cómo en esta escena, ese Jesús que enfrentó muchos momentos impredecibles e inesperados, pero fíjense cómo en esta escena el retrato que se nos brinda es de un Jesús que está al tanto. Escuche bien, porque lo otro también es cierto, pero hoy quiero hablar de esto. Al final del sermón usted va a decir, bueno, pero es que muchas veces ocurre lo contrario. Sí, por eso es que le he dicho que son los dos escenarios, pero hoy quiero hablar específicamente más de una cosa que de la otra. Fíjense lo que pasa en este texto. Jesús se acerca a Jerusalén y cuando está ahí a la altura del Monte de los Olivos le dice a unos discípulos, vayan a la aldea que está enfrente y van a encontrar estos animales de esta forma y de esta manera. Y casi anticipando le dice, y si alguien pregunta lo que ustedes están haciendo, ofrézcanle esta respuesta. Interesante porque tanto Mateo en el capítulo 21 que acabamos de leer, Marcos en el capítulo 11, que en Marcos 11 se narra la entrada triunfal, y Lucas en el capítulo 19, que es un poquito después del asunto de Jesús con Zaqueo. En los tres evangelios, en los tres, se narra exactamente cómo Jesús parecía tener control de cada uno de los detalles. Van a encontrarlo así, van a encontrarlo asado, lo van a desatar, le van a preguntar, le van a contestar esto y me lo van a traer. Sumado al hecho, es que quiero, ¿verdad?, que lo vean, quiero que lo imaginen, ¿verdad?, que ahí en el lienzo de su imaginación lo pinten. Sumado a eso, parecía estar muy en el cálculo del asunto el hecho de que estaban en la fiesta de la Pascua. Es decir, que esta fecha no es una fecha al azar tampoco. Todo el mundo sabía que en la fiesta de la Pascua había un movimiento interno de ebullición enorme, pero también había un movimiento migratorio muy fuerte hacia Jerusalén para ir a celebrar la fiesta de la Pascua. Recuerden que desde que el pueblo vivió sus procesos de cautiverio en la antigüedad, comenzaron a quedar judíos dispersos por todas partes. A nosotros no se nos puede hacer difícil pensar en eso. A nosotros no se nos puede hacer difícil pensar en eso porque nosotros tenemos puertorriqueños regados por donde.
Nosotros tenemos puertorriqueños regados por donde quiera. Nosotros no podemos hablar, déjeme decirlo de esta forma, los que entendemos lo que es Puerto Rico de cierta manera, no podemos hablar de Puerto Rico sin pensar en todos los que se sienten y son puertorriqueños que están fuera del país. Hay otros que tienen otra visión, ¿verdad? De lo que es, bueno, pues está bien, usted bregue con la suya, yo brego con la mía. Pero para nosotros los puertorriqueños no es difícil pensar en eso. Miren lo que ocurre en la parada puertorriqueña esta de Nueva York. No es lo mismo, naturalmente, pero lo que refiero es cómo la gente entiende lo que es. Esta gente venía de cuanto lugar imaginable podía haber en el Imperio Romano para llegar allí a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que iba a haber mucha gente. Y no podemos entrar en el detalle ahora, pero ustedes y yo sabemos, por lo que la historia bíblica nos va diciendo, que Jesús tenía una agenda, que Jesús tenía un propósito, que Jesús tenía un proyecto. Y que no fue una cosa tampoco mágica así, que fue surgiendo a lo loco, sino que fue paulatina y sistemáticamente. Cuando leemos el texto fue sumándose gente, fueron añadiéndose personas, por diferentes razones, por diferentes vías. Algunos de ellos por una experiencia significativa de contacto personal con Jesús, que de alguna manera a este hombre les había impactado, les había cautivado, les había enamorado su imaginario y su conciencia. Y le seguían porque lo habían visto hacer algún milagro, porque lo habían escuchado hablar. Y otra gente se sumaba, como lo vimos en la clase, como veíamos o se debía ver en la clase de hoy, en las declaraciones que la gente hacía, porque en Jesús se percataban que había el cumplimiento de su fe. Oigan lo que estoy diciendo. Miren todos esos factores que están ahí. Todos esos factores que se van amalgamando, que se van juntando, que se van cosiendo juntos. Me gustaría que la iglesia, que las personas que nos visitan en esta mañana, que nos honran estando aquí, piensen en esto. Este proyecto de Dios que nosotros celebramos en la llamada Semana Santa, pero que realmente es nuestra llama, es nuestra fogata de fe encendida todo el tiempo. Este proyecto de Dios tuvo un proceso de preparación. Este proyecto de Dios no se improvisó. Este proyecto de Dios no se formuló ni se logró como una carambola del azar. Este proyecto de Dios, esta entrada de Jesús en Jerusalén, y lo enfoco en la entrada porque es parte del proyecto, es para que veamos que en este proyecto había invertida una preparación. Había un movimiento que estaba coordinando cosas, había gente que estaba adelante, había gente que estaba detrás. Y yo no creo que meramente porque hubiese mucha gente en Jerusalén, sino esa cosa de que había gente delante y detrás que empezaron a gritar. Claro que siempre en esto hay un asunto espontáneo de la expresión,
Pero aquí, hermanos y hermanas, en toda esa meticulosidad del detalle, Jesús nos comunica que había una preparación. Y yo estoy diciendo esto a 2 domingos de comenzar la Semana Santa porque una de mis grandes preocupaciones, y esto es una opinión muy mía, es que muchas veces en la cultura evangélica que yo amo, la cultura evangélica, la cultura de la iglesia evangélica que yo amo, y que la amo casi sin tener opciones, porque la amo desde abuelo Vicente y de abuelo Salvador. No me dieron opción para otra cosa y me alegro que no me hayan dado opción de otra cosa. Claro, yo en mi momento decidí también, ¿verdad? Pero yo puedo decir esto que estoy diciendo, esta cultura evangélica que yo amo y que yo atesoro, de la que soy parte y de la que moriré siendo parte. Porque no tengo ningún plan de abandonar lo que he sido toda mi vida, al contrario, cada vez lo amo más. Pero esta cultura evangélica a mí a veces me da la alergia, me da el comezón, me da la cosa de que nosotros con mucha más frecuencia de lo que deberíamos privilegiamos en el asunto de la fe que las cosas pasan porque es que Dios quiere y como Dios es soberano van a pasar como quiera. Y descuidamos el componente de que en la fe también se logran cosas, se persiguen objetivos y se gestan proyectos y propósitos porque deliberada y conscientemente tomamos el tiempo para prepararnos para que eso ocurra. Y confundimos entonces la fe con superstición. Pues miren, hermanos, aquí nos dice que Jesús estaba bregando con los detalles para que las cosas pasaran de determinada manera. Ustedes están entendiendo que eso es para que usted sepa que hay cosas en la vida que para que pasen, usted tiene que conscientemente dar los pasos para que esas cosas puedan salir. Ahora me entendió, ¿verdad? Porque sea que vengan cosas que usted esperaba o sea que vengan cosas impredecibles. No, pero pastor, es que llegaron cosas que yo no esperaba. Siempre van a llegar cosas que uno no espera, hermano y hermana, por favor. Pero no me diga, por favor, no me diga que no, porque perdóneme, pero no se la voy a comprar ni un poquito, ni se la voy a creer. Pero no me diga que hay o no hay una diferencia, independientemente de los factores que de momento puedan venir a sacudir la cosa. Dígame si hay o no hay una diferencia cuando uno conscientemente ha hecho la disciplina de prepararse y de trabajar unos momentos de la vida y unas etapas de la vida para que otras cosas puedan llegar. Dígame si ha habido o no ha habido diferencia cuando usted ha tenido la disciplina de prepararse para esos momentos de la vida. Miren de lo que estamos hablando ahorita, por favor, si lo tenemos en las narices. ¿Qué pasa con esos diagnósticos de asuntos terminales que de momento llegan a la vida? ¿Cómo es que cambia súbitamente el size de la correa cuando esos momentos llegan? ¿Cambia o no cambia? ¿Ah, Pepito?
Lo dije finamente, ¿verdad? Cambia el size de la correa, por no decir, ¿verdad? Por no decir que cambia el color. ¿Cómo es que cambia súbitamente lo que era el libreto de lo que uno esperaba que podía ser? Pero nosotros y ahora mire, con una afirmación evangélica bien sencilla, pero para mí bien contundente. Dígame si es o no cierto, como decía aquel famoso fiscal. No me diga que no saben de quién estoy hablando, porque no voy a creer que tienen tan poca memoria, ¿verdad? Dígame si es o no. Digo, aquí hay gente que está excusada por la edad. No sé, San, tú no eres uno de los excusados por la edad, porque tú se supone que hayas leído esa historia. Si no, vete y léete Requiem por el Cerro Maravilla. Dígame si es o no cierto que usted y yo, sin creernos más refulgentes que una estrella, pero dígame si es o no cierto que usted y yo podemos levantar la mano para decirle gracias a Dios. Porque cuando nosotros hemos sacado el tiempo para prepararnos emocionalmente y espiritualmente y echar agua en el pozo de la vida y echar reservas en el pozo de la vida cuando los momentos de desierto llegan, dígame si es o no cierto que usted y yo hemos visto una diferencia en el nombre del Señor. Porque hay que prepararse. Y con este relato tan sencillo, miren qué cosa más importante, por lo menos para mí, y más terriblemente valiosa Jesús de Nazaret nos está enseñando. Vayan a la aldea que están así, están asados, y vayan y cójanlo, y el que les pregunte le digan y me los traen y se acabó. Que todo va a estar, todo está ahí. Hay cosas que van a llegar sin esperarlas, pero hay cosas en la vida que van a llegar, escúcheme bien, única y exclusivamente en la medida en que hagamos el propósito y la disciplina de prepararnos para que esos momentos lleguen. Y entonces nosotros también podremos decir como aquella gente, bendito, en aquel caso bendito el que viene, nosotros bendito lo que viene. Bendito lo que viene en el nombre de Señor. Y fíjense en esa expresión del bendito el Rey que viene, que por poco le robaba la clase yo a Marisa ahí al final, que la estaba fajada dándola, y yo llegué. Pelota, perdóname. Mi bolilla, mi maestra linda. Para los que no lo sepan, es que ella es mi hermana, ¿saben? Por eso es que le hablo así. Pepito, ¿y los vaqueros juegan? ¿No? Ah, está bien. Que están paseando los jugadores que están ahí. Van a cumplir con el deber, están saliendo ahora de ahí de la... Ustedes saben que nosotros tenemos al frente varios jugadores de los vaqueros de Bayamón que están viviendo y nosotros estamos aquí cuidándolos. Yo conozco bien a los jugadores de baloncesto y los jugadores de baloncesto somos difíciles de cuidar. Miren, hermanos, y yo no sé usted, pero la pregunta que le quiero hacer es, y empezando por mí, ¿para cuántos proyectos y desafíos y asuntos importantes de mi vida, y si de mi vida también afectan la vida de mi familia, de mi esposa, de mi hija y de mis 2 hijos, para ponerle un poquito de más carne y aterrizaje a esto,
para cuántos proyectos, para cuántas decisiones, para cuántas encrucijadas de la vida, para cuántos momentos esperados o incluso no esperados, para cuántos propósitos que desearía lograr, que desearía conseguir en mi vida, ya sea en mi vida personal, en mi vida conyugal, en mi vida familiar, en nuestra vida colectiva. La pregunta entonces es, ¿para cuántos asuntos de nuestra vida o para cuántos de esos proyectos va a ser necesario que nos preparemos? Y la pregunta entonces viene un poco incómoda al revés. ¿Cuántos proyectos de tu vida? Vamos a hacernos la parte dura de la pregunta. No la rehuyamos, no seamos endebles ni cobardes de carácter. Vamos a hacernos la pregunta, vamos a hacernosla cada uno en su foro individual. ¿Cuántos proyectos, cuántos propósitos de mi vida precisamente no se han logrado y han quedado truncos, han quedado chuecos, han quedado incompletos, inconclusos? Paréntesis, creando las subsecuentes frustraciones que eso crea. Porque ustedes y yo sabemos que hay propósitos en la vida que no se logran, que se empiezan a arrastrar en forma de ¿qué? No en forma de cosas inconclusas, sino que se empiezan a arrastrar en forma de frustraciones. Edgar, lo vas a ver eso en la pastoral. Y un montón de quiebras emocionales y de enfermedades en la vida de la gente son producto de la forma en que arrastran esas frustraciones que se crearon como consecuencia de propósitos en la vida que no se lograron, no porque no tenían la capacidad, no porque la vida fuera injusta, porque la persona no tomó el tiempo de prepararse para que eso se lograra. Entonces la cosa cambia, ¿verdad que sí? Porque ahí no es que la vida es mala. No. Suélteme el llantén. Que a veces nosotros vivimos demasiado del llantén. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El que podía haber llamado huestes de los ángeles para que lo bajaran de la cruz. Preparando los capítulos de su proyecto. Preparando los capítulos de su tesis. Eso también va para mí, ¿verdad? ¿Me siguen, hermano? ¿Cuántos proyectos a Jesús ahí preparando, manejando el detalle, dándole hocico al detalle, tiempo al detalle, bregando con la preparación? ¿Cuántas cosas en la vida no se han logrado porque no hemos entendido la disciplina de tener que prepararnos para eso? Y sigue nuestra vida, porque eso tiene unas ramificaciones por ahí para abajo que no terminaría yo hoy, ¿sabes? Y sigue la vida por ahí dando tumbos y dando palos a ciegas porque no ha habido el proceso deliberado, consciente e intencional de prepararse. Vayan a la aldea que está enfrente y van a encontrar esto y así y me lo traen, lo desatan y si le preguntan contesten esto. Y me monto y las palmeras y la cosa y la gente delante y la gente detrás. Habrá gente que se habrá unido por... Usted sabe que hay gente que se une porque donde vean movimiento por ahí se pegan ellos, ¿verdad? ¿Cómo es, Yuli? Porque eran averiguados. Te vi que te leí la... Yo siempre he pensado que eso estaba ahí. Pero había una preparación.
La experiencia de haber estudiado en un colegio católico, cosa que ya lo he dicho muchas veces, por la que le estaré eternamente agradecido a mis padres por ese lugar específicamente donde hicieron el esfuerzo porque yo estudiara toda mi escuela intermedia y superior, me hizo, fíjense qué cosa, y lo digo, me hizo valorar una cosa que en la cultura evangélica nunca yo lo vi cultivado de esa manera, que es el asunto de la preparación. Por eso es que ese concepto de la cuaresma, para mí, a partir de haber estudiado en el colegio, estoy haciéndoles aquí una confesión y es un testimonio porque son cosas buenas que nosotros también deberíamos aprender de ellas. Ese concepto de la cuaresma, ese asunto de yo, un muchachito evangélico, bautizado en 8º grado, ¿verdad, mami? Yo estaba en 8º grado. Ya yo estaba metido en la escuela. Y yo siempre recuerdo, hermanos y hermanas, que ese asunto de la cuaresma, con los énfasis y con las cosas que a mí no me interesaba abrazar ni consignar, pero ese asunto de que para que lleguen cosas en la vida hay que prepararse, yo lo aprendí con esta gente, con ese concepto de la cuaresma. Y lo digo como un testimonio para dar gloria a Dios por eso, porque es Dios recordándome que donde quiera que uno abra el corazón, uno puede aprender y uno puede recibir. Uno no solamente recibe de los de uno recibe también de los que uno llama a los otros. Y que ojalá llegue el momento que dejemos de llamarlos los otros para que nos demos cuenta que son tan de uno como otros también. Dentro de 2 semanas, hermanos y hermanas, nosotros vamos a celebrar la Semana Santa. Miren cómo yo quiero terminar. Miren a dónde yo quiero llegar. Dentro de 2 semanas nosotros vamos a celebrar la Semana Santa. Y nosotros, yo no sé usted, pero yo lo hago. Y nosotros nos esgalillamos diciéndole a la gente que queremos, en una ocasión como esa, recibir una bendición especial de parte de Dios. Yo soy el único que deseo eso. Yo deseo que cada vez que celebremos un evento como ese haya algo nuevo de Dios para mi vida. Yo reciba una bendición de Dios que sea nueva, que me renueve, que me ayude a rearticular mi vida, a replantearme cosas, a ser mejor, a sentir más ardiente en el corazón la fe que digo profesar. Entonces la pregunta ¿es dejar que los días pasen ahí moviendo los días del almanaque? ¿O hará falta que si no lo habíamos hecho antes, a partir de hoy hagamos un pequeño detente en nuestra vida para que nos vayamos preparando, para que el terreno de nuestra vida se haga espacio idóneo de alguna manera para que eso que Dios nos quiere dar pueda llegar a nuestra vida? Y lo podamos verdaderamente aprovechar porque estamos preparados para procesarlo. ¿O cuántas bendiciones de Dios no hemos aprendido a recibirlas porque es que no hemos estado preparados para procesarlas? De ese punto en adelante la cosa es muy subjetiva, tan subjetiva que no me voy a meter ahí. Pero ustedes son personas grandecitas, inteligentes y saben qué cosas en su mundo interno hay que preparar para que esos momentos que Dios nos quiere regalar no solamente puedan llegar, porque siempre llegan, el asunto es que los podamos entender y nos podamos apropiar de ellos y los podamos internalizar. Y ese es mi deseo como ministro, hermanos y hermanas.
Ahora poniendo el mundo un poquito chiquito. Déjeme poner el mundo un poquito chiquito ahora. Que cuando nosotros celebremos este año la Semana Santa, cada uno de nosotros, el 20 de abril, cuando salgamos a la calle a encontrarnos con la Iglesia Católica en la esquina allí, como lo hacemos hace tantos años en el saludo pascual, y cuando vengamos aquí a recibir el sermón y a participar de la comunión, nosotros podamos salir de aquí diciendo: ciertamente el Señor ha visitado mi vida de una forma especial. Ciertamente el Señor ha visitado mi vida de una forma especial. Ciertamente el Señor ha visitado mi vida de una forma especial. Y eso también ha ocurrido porque yo saqué el tiempo para preparar las condiciones necesarias en mi ser y en mi vida y en mi hogar y en mis prioridades y en mis decisiones y en mis esquemas y en mis pensamientos para que esa visita de Dios pudiese ocurrir. Preparémonos, hermanos. Preparémonos, hermanos. Preparémonos para que siempre eso ocurra, pero aprovechando la cercanía de la Semana Mayor. Preparémonos para que desde el primer momento el Domingo de Ramos hasta el último momento el Domingo de Resurrección, nosotros podamos experimentar que hay un capítulo nuevo que se está escribiendo en nuestra vida, que Jesús de Nazaret lo empezó a escribir aquí, pero lo empezó a escribir porque se preparó para eso. Que Dios nos bendiga y nos ayude con ese asunto.